felicidades a las mamás de este grupo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, me da muchísimo gusto dar la bienvenida también. Y bueno, les damos gracias a Dios por permitirnos estar este día aquí. Damos gracias a Dios por volvernos a ver, por estar disfrutando en estos momentos y por esperar que estas enseñanzas que hoy nos tienen preparadas, pues lleguen hasta adentro y vayan diciendo lo que quiere que se haga. Les doy la más cordial bienvenida a todos, bienvenidas a quienes van llegando. Y bueno, se ha hecho una costumbre aquí entre nosotros que la bienvenida. Les pedimos que por favor saluden a unos y a otros los que están a su lado. Y bueno, dándole el gran gusto de verlos. Y buenos días. Bienvenido, hermanos. Bienvenido. Mejor el hermano Humberto se regresó. Mejor el hermano Humberto se regresó. ¿Por qué no? Pero no como lo vas a hablar, no sé. Bienvenida, hermano. Me da gusto verla. Está bien. Bueno, pues habiendo cumplido ese momento, les pido por favor a todos que me sigan acompañando en esta bienvenida. Les pido por favor que tomen su lugar. Les pido por favor que tomen su lugar. Y vamos a escuchar las palabras con las cuales Dios nos da la bienvenida. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor Dios, vamos a hablar por favor, hermanos. Señor Dios, damos las gracias por todas las bendiciones. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te damos las gracias por este día, por la belleza que tiene este día, por lo que significa este día para muchas personas, Señor. Te pedimos, Señor, te acuerdes de todos nosotros, de todas las personas que tengan problemas, de todos que tengan enfermedades, Señor. Ayúdanos a salir adelante, en especial por todos mis hermanas y hermanos de este grupo, Señor. Te pido de manera personal por mis hijos que están fuera, por favor, cuídalos y que sigan haciendo lo que tú has deseado para ellos. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Hola iglesia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, iglesia? Bien. ¿Están felices? Amén. ¿Alegres? Amén. ¿Gozosos en el Dios y en nuestra salvación? Iglesia, es un momento para alabar a Dios del cielo. En el cual ponerse de pie para alabar y decir, no, para permanecer. Una alabanza muy hermosa, por favor, vamos a poner atención en lo que le decimos a Dios en la alabanza. ¿Listos, iglesia? Sí. Cantemos. Te vengo a decir
el corazón. Mira, iglesia, la siguiente alabanza tiene como título: Dame un nuevo corazón. Qué hermosa, ¿verdad? Necesitamos tener un nuevo corazón interior. Esta alabanza un poquito despacio al principio. Cantemos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Iglesia, esta alabanza es previa a la cena. Vamos a prepararnos para seguir dando oración a Dios. Vamos a cantarla despacio, que se entienda. O cantemos. Nos reunimos con Jesús y proclamamos lo que hizo en la cruz. Su sangre derramó, por ti su vida dio. Ven a comer, ven a beber con el Señor. Está aquí el Salvador, Él parte el pan y da la copa con amor. Él nos invita la Santa Cena. Ven a comer, ven a beber con el Señor. Iglesia, en ese tiempo de oración, un momento muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Pero creo que es el momento más importante. Gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hoy día hizo por nosotros, hoy día estamos aquí, ¿verdad? En este día estamos recordando el amor de nuestras madres, recordamos que celebramos a nuestra madre y recordamos ese amor que ellas dan por nosotros, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una situación,
nuestras madres siempre están para todos nosotros. Pero sabes, el amor más grande que hay es el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos dio, el entregar su vida por nosotros en la cruz. Ese es el amor más grande que tenemos. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10, 16 y 17. Si no lo tienes, por favor, pon atención, yo te lo voy a leer. Y la palabra de Dios dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración por el primer elemento. Padre, gracias por ese amor que has demostrado por cada uno de nosotros. En la cruz, gracias por haber entregado tu cuerpo, por haberte puesto en nuestro lugar. Sabemos que nosotros merecíamos pagar, pero tú nos demostraste el amor para cada uno de los que estamos aquí. Y ahora, gracias a ese sacrificio, podemos tener esperanza, salvación. Estamos muy agradecidos por eso que has hecho por nosotros en la cruz, Padre. Quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que en este momento tú pongas una oración para el Señor, tú platiques con Él, cierres tus ojos y después yo voy a orar para poder después tomar el elemento que sigue. Por favor, cierra tus ojos y toma un momento para orar. Padre, gracias por ese sacrificio que has hecho por todos nosotros en la cruz. Gracias por haber dado tu vida, haberte puesto en nuestro lugar, Padre. Gracias por haber pagado ese precio con tu sangre. Sabemos que ese precio era imposible de pagar por nosotros. Y también gracias a ese sacrificio que tú has dado, ahora podemos estar todos reunidos un día como hermanos, allá en un lugar donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber más dolor. Y ayúdanos a entender eso, Padre, a vivir de una forma en agradecimiento a eso que tú has hecho por nosotros. Te pido que te quedes con nosotros, no solo en este día, sino que en todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a llevarte en todos los lugares donde vayamos, Padre, y a vivir de una forma que te agrade a ti, recordando ese sacrificio que has hecho por nosotros. En nombre de Jesús, amén.
Continuemos, hermano. Realmente sea, vamos a seguir alabando a Dios. Ánimo, gozo. Iglesia, pues, el sacrificio vivo que agrada a Dios. Amén, iglesia. Cantemos. En Momentos así levanto mi voz, canto a Cristo. En momentos así levanto mi voz al Señor. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, te amo, Dios. En momentos así levanto mi ser, canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, te amo, Dios. ¿ves esta alabanza que conoció? Tan hermosa. El mensaje es: busca primero el reino de Dios y todo lo que nos preocupa nos será dado por ventura de la iglesia. Cantemos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya. No solo de pan no permitirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Canten aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Canten aleluya. Bueno, creo que ya se fueron a clase. Bueno,
Es tiempo también de la enseñanza para nosotros a través del mensaje de la palabra. Y bueno, en lo que preparo esto, ok, iglesia, pues buenos días nuevamente, bienvenidos a su casa, la Iglesia de Cristo en Metepec. Es nuevamente un placer estar en este lugar, desde este espacio, tratando de transmitir un mensaje basado en la voluntad de Dios. Y Jesús nos predicaba la semana pasada acerca del modelo de Dios hacia la familia. Nos hablaba específicamente tanto del papá como de la mamá. Para el día de hoy vamos a continuar con esta serie que se trata acerca de la familia. Y llegamos a un punto neurálgico de esta serie. ¿Por qué neurálgico? Porque muchas veces hemos escuchado que todo tiene un propósito divino en nuestra vida. ¿Sabes? Hace algunos años, cuando yo comencé a estudiar de la palabra del Señor, cuando alguien me empezó a compartir las buenas nuevas de salvación, me decían esto y para mí era como una vana palabrería. El hecho de que el Señor tiene un propósito para tu vida, pues decía, pues bien por ti, Señor. O sea, qué bueno que tienes un propósito para mi vida, ¿sí? Y a veces desde allí creo que empezamos a estar mal, porque pensamos que es nuestra vida. Pensamos como tal en un sentido de pertenencia. Pero te voy a decir algo, hermano. Esa perspectiva es una perspectiva del mundo, donde para el mundo sí efectivamente es mi vida, son mis cosas, es mi trabajo, es mi esposa, son mis hijos, todo es mío. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar de la palabra, empezamos a profundizar en el estudio de la palabra, nos damos cuenta que el Señor dice que nada nos pertenece. Y qué paradoja, ¿no? O sea, porque por un lado, a mí desde pequeño en la casa de mis padres se me instruía para que, pues entre más cosas tuviera, era un sinónimo de más éxito. Como más tenía calificaciones, era mejor en la escuela. Y si era mejor en la escuela, podría aspirar a estudiar en un mejor colegio. Si estudiabas en un mejor colegio, podías aspirar a tener una formación diferente y así sucesivamente hasta que llegamos a la parte del trabajo, la familia, la sociedad, donde todavía esos estigmas prevalecen como una condición social que se ha formado en la mente de cada persona. No hace mucho tiempo un gobernante de aquí de nuestro país hablaba acerca de las ideas aspiracionistas de las personas que se iban a estudiar a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? Nada de eso tiene que ver y nada de eso tiene sentido cuando no entiendes que el propósito de Dios es que tú seas el administrador de algo que le pertenece a Dios. Porque eso es la familia, ¿sabes? Es un modelo divino, pero al final del día es un modelo diseñado por el Señor, pero administrado por nosotros. Y sea cual sea el rol que te tocó formar en la familia, quizá como padre, quizá como madre, pero también como hijo, el Señor tiene un modelo divino para esto y tiene un propósito a través del cual nosotros deberíamos de regirnos. Y el día de hoy les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, y vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo 5,
empezando por el versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Ese es el primer pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Y de este pasaje, hermanos, si pudiéramos entender lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en este simple versículo se acabaría la predicación del día de hoy. Esperemos que sea algo simple de entender, porque sabes, el Señor no hace cosas difíciles, no hace cosas que no podamos entender ni llevar a la práctica. Realmente, por el contrario, el Señor siempre busca la forma de enseñarnos de una forma muy simple. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice de la siguiente manera. Se los voy a compartir en la Nueva Versión Internacional. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y sabes, este es el versículo del preámbulo del que va a hablar más adelante Pablo acerca de los deberes o del rol que cada uno de los miembros de la familia tenemos. Pero Pablo coloca aquí específicamente, antes que cualquier otra cosa, el someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Y te voy a explicar algo, hermano, que quizá no has entendido, o quizá si lo has entendido, a lo mejor es bueno desempolvarlo de vez en cuando. Cuando se forma una familia, desde la estructura que ordena el Señor, realmente una familia, hermano, es un modelo de una pequeña iglesia, donde hay diferentes roles. En la iglesia que estableció el Señor Jesucristo a través de su sacrificio, a través de su muerte, pero también a través de su resurrección, nos deja un modelo a seguir dentro de la iglesia, donde dice que hay una cabeza que está por sobre toda autoridad en la iglesia. ¿Y esa cabeza quién es? Esa cabeza es Cristo. Pero después de eso dice que continúa ese, si lo pudiéramos llamar, organigrama, donde Cristo efectivamente es la cabeza. Pero, ¿sabes algo? La cabeza denota autoridad. La cabeza denota poder. La cabeza denota amor. La cabeza denota cuidado. Y a veces nos quedamos con unos pocos adjetivos acerca de la cabeza. Y allí es donde creo que pueden comenzar los problemas en la estructura familiar. Pero quiero por favor que pongamos en nuestra mente ese modelo que el Señor ha dejado establecido para el gobierno de su iglesia. Porque, les vuelvo a decir, realmente es una copia fiel el modelo de la familia, o debería de ser una copia fiel. Déjame compartirte. A partir del versículo 22 al 24 de la misma carta a los Efesios, capítulo 5, el apóstol Pablo continúa haciendo una derivación acerca de los deberes de las esposas y los deberes de los esposos. ¿Sabes? Quiero por favor que escuchemos al apóstol Pablo lo que deja escrito. Dice, las esposas deben someterse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, de la cual Él es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y si aquí paráramos la predicación, hermanos, diríamos, bueno, quizá nosotros no, quizá ustedes, hermanas, no creo que lo digan, pero si invitáramos a unas personas que pudieran ellas nunca haber escuchado de la palabra de Dios, a lo mejor hasta en esta parte se hubieran ya parado
y estarían a punto de irse. Porque si escuchamos el mensaje del apóstol Pablo, puede sonar como un mensaje lleno de machismo, dirían las feministas. ¿Por qué? Porque aquí no escuché absolutamente nada que el apóstol Pablo referencie en base al balance que debe de haber en un matrimonio. O más allá, la igualdad que dicen las feministas debe de haber en un matrimonio. O más allá del empoderamiento de la mujer que nos muestran todos estos movimientos basados en ideas radicales como el feminismo. Por eso fue necesario, y les comenté desde el inicio, que pusiéramos atención en el primer versículo, en el versículo 21, porque dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando habla el apóstol Pablo sobre los deberes de la mujer dentro del rol de la familia, quiero por favor que entendamos algo y no nos vayamos a perder. Nosotros nos estamos reuniendo este primer día de la semana aquí, en esta congregación. Pero por favor, quiero que levantes tu mano si alguien te obligó a venir. Gracias a Dios no veo ni una mano levantada. Quiero que levantes tu mano si estás aquí en contra de la voluntad de uno de tus familiares, o más allá, en contra de tu propia voluntad. Tu voluntad en este momento sería estar en otro lugar. Si es así, por favor, levanta la mano. Gracias a Dios, creo que no hay una sola mano levantada. Sabemos que el Señor nos ha dejado una lista de preceptos que si los obedecemos y permanecemos firmes en su palabra y en ellos, dice la palabra de Dios que vamos a heredar la vida eterna. ¿Tú crees eso? Yo también lo creo. Esos preceptos que ha dejado el Señor establecidos para su iglesia, ¿hay alguien que te obligue a cumplirlos? ¿Tienes la obligación de cumplirlos? ¿Es una obligación o es un anhelo? Porque, ¿sabes? Una obligación es algo que tienes que hacer aunque tú no quieras. Cuando somos pequeños, nuestros padres empiezan a llenarnos la cabeza y dicen, tu única obligación es la escuela, tu única obligación es el estudiar. Pero, ¿sabes? Una obligación es algo que no necesariamente parte de la convicción. A lo mejor puede partir del amor de los padres hacia los hijos, en decir, sabes, yo quiero que tú seas una persona de bien para la sociedad. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando éramos niños, realmente nuestro corazón estaba muy lejos de la escuela? Entrábamos a la escuela y estábamos pensando qué íbamos a hacer cuando llegáramos a la casa. Y a veces sí nos creíamos eso de que era una obligación estar en la escuela. Los preceptos del Señor, ¿sabes? Pueden no ser tan diferentes. Si tú te sientes obligado a cumplirlos, creo que desde allí empezamos a tener un detalle. Realmente los preceptos del Señor debería de ser una convicción que nace de nuestro ser, que anhelamos porque lo vemos necesario el deber cumplirlos. En el matrimonio, hermanos, esto que el apóstol Pablo escribe en relación al rol de la mujer dentro del matrimonio o dentro de la familia, ¿sabes? Si tú lo ves desde una perspectiva social, creo que vamos a errar en el concepto. Debes de verlo desde una perspectiva divina. Porque de esa manera vas a entender que ese sometimiento del que habla el apóstol Pablo debe de ser un sometimiento basado
en el amor. Porque sí, es cierto, nosotros estamos bajo la autoridad del Señor, pero el Señor jamás ha sido autoritario en nuestra vida. Por lo tanto, si el apóstol Pablo hace esta analogía del matrimonio, donde dice que el varón es la cabeza de la familia, del hogar, como Cristo lo es de la iglesia, aquí no cabe el autoritarismo ni ningún otro concepto que haga daño al cuerpo. Y en un matrimonio, en una familia, si bien es cierto que el varón es la cabeza de esa familia, el cuerpo se somete por amor, por obediencia, pero también por imitación. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de la Biblia donde el apóstol Pablo nos insta a ser imitadores de Cristo? Dice, sean imitadores ¿de qué? Seamos imitadores de Cristo. Y es más, Pablo mismo dice, ¿sabes qué? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. El mismo Pablo lo dice de sí mismo. ¿Te ha tocado ver un matrimonio, te ha tocado ver una familia, donde de repente el esposo se pone a hacer algunas actividades en el hogar, saca algunas herramientas, se pone en el suelo y empieza de repente a clavar algo, a desatornillar, a arreglar? Y si tiene hijos pequeños, de repente los pequeños se acercan, se agachan a donde está el papá y comienzan a verlo con una admiración y decir, y posiblemente ellos, estos pequeños, digan, yo quiero hacer lo mismo que está haciendo mi papá. Y de repente cuando la mamá se descuida ya entre semana, sacan las herramientas, se agachan al mismo lugar y quieren empezar a imitar la conducta o el comportamiento del padre. Pero sabes, hermano, esta actitud de imitación, desafortunadamente, también aplica para las cosas negativas. Porque qué bueno es que tengan la iniciativa a lo mejor de querer atornillar o de querer acomodar algo que está fuera de su lugar. Puede llegar a ser peligroso sin duda alguna, pero, ahí viene el pero. ¿Qué pasa en aquellos hogares donde el padre maltrata a la mamá? Donde el varón maltrata a la mamá. ¿Qué pasa en esos hogares? ¿Sabes? Si son hogares que evidentemente no están bajo la gracia del Señor, esta conducta tiende también a replicarse por los pequeños. Y si hay pequeños, incluso pequeñas, porque no solamente aplica hacia los hombres, también las mujeres de repente ven que el hombre maltrata a la mujer y la quieren maltratar de igual forma. Y es de verdad a veces triste el ver que se ha convertido una familia en una anarquía. Modelos de anarquía donde el hombre es autoritario, en donde el hombre dice que únicamente lo que él dice es lo que vale, en donde el hombre ha generado patrones de conducta negativos y nocivos, incluso para sus hijos, que tristemente van a replicar cuando crezcan, e incluso están replicando a edades tempranas. Si escuchan que el papá dice groserías, ¿sabes? Esto es una conducta normal y el pequeño empieza a decir groserías. Y hay ocasiones que hasta los padres les aplauden cuando están pequeños y de repente escuchan por ahí una maldición que se le sale al crío. ¡Ay, mira, dijo! Pip! Y se les hace gracioso. Pero cuando lo replica en la sociedad, a veces los padres se sienten avergonzados de la conducta de los pequeños. Pero ¿qué labor hemos hecho con esos pequeños? Hemos realmente cuidado ese tesoro que es la familia, que es nuestra esposa, que son nuestros hijos, que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. Realmente hemos hecho conciencia de ese valor tan grande que tenemos
como encomienda de parte de Dios. Y no hablo únicamente de los varones, hablo también de las mujeres. Al día de hoy, tristemente, la educación de los hijos se está viendo transformada por los modelos electrónicos y multimedia, y donde creemos que incluso es mejor que los eduque una inteligencia artificial, que a veces la labor que le toca a una madre o a un padre. Hace un rato, cuando Samuel subió a dirigir la cena, hablaba del amor incondicional de la madre. Y sabes, en las culturas latinas es algo normal, es algo intocable la figura materna. Tan es así que cuando se llega a insultar esa figura materna, arde Troya con algunas actitudes entre personas. Pero realmente el amor de nuestro Padre es el único perfecto. El amor de nuestro Padre es el único modelo a seguir. Porque de verdad, sabes, si tú estás siguiendo el modelo o el patrón de tus padres, así como se equivocaron ellos, también me voy a equivocar yo. Así con esos tan perfectos o desperfectos que pueden ser ellos, así lo voy a hacer yo. Y yo voy a creer que eso es lo que está bien. ¿Por qué tú crees que los niños imitan las conductas de los padres, sean buenas o malas? Porque el pequeño a lo mejor todavía no tiene esa conciencia cognitiva de poder decidir o poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero tú y yo, hermanos, ya no nos cosemos del primer hervor. Ya estamos semillones, como dirían allá en el norte. Tú y yo ya deberíamos de tener esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y te vas a dar cuenta cuando tienes esa capacidad de cognitiva, de que el único amor perfecto es el amor de nuestro Señor. En el versículo 25 de esta misma carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 25, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y parece ser una instrucción bien simple, bien chiquita, y se acabó. Esa es la labor del esposo, tiene que amar a la esposa. Pero cuando leemos que como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ahí las complicaciones pueden empezar, hermanos. Porque, ¿sabes? Cuando me empezaron a compartir del evangelio, me enseñaron que hay más gracia en dar que en recibir. Por lo tanto, el Señor Jesús nos enseñó que es mejor dar que recibir. Como varón, ¿qué estamos dando a nuestra familia el día de hoy? Si pudieras hacer un balance de ese como el que hacen los contadores, los administradores, en donde ponen entradas, salidas y balance, ¿cómo estarían tus entradas y cómo estarían tus salidas en relación con las personas con las que vives en tu hogar? ¿Realmente estás dando más de lo que recibes? Si la respuesta es no, hermano, tenemos un problema. ¿Qué otra cosa nos dejó Cristo como enseñanza a los varones del cuidado que debemos de tener hacia nuestra esposa y hacia nuestra familia? El amor sacrificial. Ese amor incondicional, ese amor que va más allá del incondicional, ¿sabes? Es el amor sacrificial. Ese amor
donde no busca lo propio, sino busca que la persona que está a tu lado tenga lo mejor. No importa si hay algo que tenga que sacrificar para que la persona con la que vivo y convivo en mi hogar esté mejor que yo. Ese es el ejemplo de Cristo, que se entregó hasta la muerte. Y no fue cualquier tipo de muerte. Fue una muerte que no merecía. Una muerte que estaba destinada para los pecadores. Una muerte que estaba destinada para los malditos. Una muerte que no fue fácil de llevar ni de sobrellevar. Pero no importó. Porque aún estando clavado en ese madero, trataba de encontrar la reconciliación entre el hombre y Dios. Esa reconciliación que estando con los clavos metidos en el cuerpo, clamaba a su Padre para que los perdonara a los que estaban abajo. Eso, hermano, es un amor sacrificial. Donde sí es cierto que muchos padres pueden llegar a decir, sabes, yo me sacrifico por mis hijos durante años y por eso sigo trabajando de sol a sol. Haces bien, hermano. Pero aparte del sacrificio, hay una palabra clave que se llama servicio. Y la palabra de Dios nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿Verdad? Y cuando decimos, ¿qué crees? Yo soy un padre excelente porque yo me voy de sol a sol a trabajar por mis hijos. Haces bien. ¿Y cómo está tu servicio? ¿Cómo es tu servicio con la gente que amas? Con la gente que te ha encargado el Señor para administrarla. ¿Realmente ese servicio es notorio? Y aquí nuevamente te vuelvo a pedir que hagas un balance. ¿Cuánto sirves en tu hogar? ¿Y cuánto servicio recibes en tu hogar? Piénsalo un poco. Estos son datos para hacer conciencia y para llevárnoslos de tarea, pero también, hermanos, de nada sirve que te lleves una tarea si únicamente te sirve como un referente histórico y no haces algo para que eso cambie. Porque si bien es cierto, ¿sabes? Yo puedo salir muy mal calificado en que quizá yo cuando llego ya me está esperando una tinita con agua con sal y hay alguien que tiene ahí una toalla esperando a que yo descanse mis pies para secarme mis pies y decirme, oye chaparrito, oye chiquito, oye mi amor, ¿qué se te antoja de comer? Mira, hice unas excelentes enfrijoladas y yo le digo, ay, ¿cómo frijoles? ¿Y la proteína, la carne? Yo quiero carne. Ok. Ya te prepararon tu filete, tu bistec. Oye, ¿puedes llevarte el plato a lavar? Y esperamos que a veces digan, sí, mi señor, ¿cómo no? Como el tono que tiene el hermano Teo de que cuando recibe un mensaje que le dice, tiene un mensaje nuevo, mi señor. Así a veces esperamos que digan, ¿le puedo recoger, mi señor? Ve y lava los platos, córrele. Ve a calentar mi silloncito porque ya me voy a ver mi serie. Casi queremos que nos lleven de la manita al baño y nos esperen afuera. Y en la noche, si es que tengo calor, oye, quítame las cobijas, por favor. Y si tengo frío, oye, tápame, por favor. Hermano, esto es servicio. Y a los hijos ni se diga, o sea, ¿qué estamos formando?
Entonces, hermanos, yo quisiera, me habría encantado a lo mejor desde una perspectiva mundana, ver que el Señor Jesús se sentaba, se rascaba el estómago y se sentaba a que lo sirviera. No vas a encontrar un solo pasaje de la Escritura, hermano, si lo has buscado. Por el contrario, el Señor Jesús decía que los últimos serían los primeros y los primeros serían los últimos. Y aquí hablaba del servicio, hermanos, ¿sí? A veces hasta ponemos esa jerarquía en nuestro hogar y es bajo la cual nos regimos. Espérate, mira, esa fruta la más bonita que sea para tu papá. Qué bueno que lo hacen, hermanas. Qué bueno que tratan de darle el valor a sus esposos de esa manera. Pero sabes, como esposo, a mí me encantaría decir, esta fruta que guardaron para mí, vamos a repartirla. Coman ustedes y si sobra un poco, como yo. Creo que así deberían de funcionar las cosas en un hogar cristiano, donde no haya pena por hacer un quehacer en la casa. A veces hasta se nos ha enseñado desde la cuna de que hay trabajos que son para mujeres, como el agarrar una escoba, como el recoger un poco de basura, como el agarrar un trapeador, como el lavar un pantalón. No, es que eso es de mujeres. Y espérate, hace algunos años hasta se les decía peor. ¿Sabes, hermano? Eso no es de mujeres. Creo que eso es de cristianos. Y ahora entendemos a veces por qué cuando se trata del trabajo ministerial, a veces sabemos quiénes nos rehusamos a servir en algunas cosas. Hermanos, se los confieso, a mí a veces me da pena ver que algunos, sobre todo varones, agarramos el plato, agarramos el vaso, en un convivio, vamos y lo aventamos a la tarja y de verdad. Cuando nuestro deber ser debería de ser, hermana, ya acabó. ¿Le puedo recoger? Y más allá de recoger, ir a lavarlo. No te va a pasar nada, hermano, de verdad. ¿Sabes? El Señor Jesús nos enseñó que hay más gracia en dar que en recibir. Y si tú no crees esa máxima de Jesús, en vano has creído el resto del evangelio. Porque si no entiendes acerca de la gracia que hay en el dar, ¿cómo vas a entender de la gracia que hay en el amar? ¿Cómo vas a entender de la gracia que hay en dar absolutamente todo y más allá por amor a la persona que vive contigo? Por eso es que si no entendemos que esto parte de tu condición como cristiano, como discípulo, como seguidor de Cristo, es difícil que lo entiendas desde una perspectiva social. Y ya casi para concluir, hermanitos, si creen que los niños se habían escapado, los chamacos se habían escapado, les pido de favor que me acompañen al siguiente capítulo, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Bueno, vamos a leer del 1 al 4, por favor, porque también ahí nos vuelve a tocar otro mensajito de Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que va acompañado de promesa,
para que le vaya bien, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Versículo 4, ahí viene el raspón. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien críenlos según la disciplina e instrucción en el Señor. Y por favor regresemos un poco al versículo 1. Dice, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Sabes? Aquí nuevamente estamos hablando de esa necesidad de que todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, háganlo como si lo hicieran para el Señor. Incluso la obediencia a los padres debería de ser como si le hicieran para el Señor. Pero, ahí viene el pero. ¿Por qué a veces esto se rompe, hermanos? Se puede romper por varias condiciones. Se puede romper por un desacomodo, un desbalance en la sociedad, donde ahora en la sociedad se les enseña a los hijos que incluso pueden tener más derecho que los padres. Tienen derecho a elegir hasta su género al día de hoy. Con todo y que eso va en contra de las dogmas del Señor. Porque otra cosa eso se puede perder. Quizá por algo que se llama incoherencia. Incoherencia de quien quiere ser obedecido. Imagínense ustedes la escena como discípulos y seguidores de Cristo, donde Cristo les dijera, ¿qué crees? Es más bueno dar que recibir. Pero si me quieres dar algo que sea grandote, jugoso, rico. Caray. A ver, y entonces, ¿en dónde está que el primero iba a ser el último y el último el primero? Si estamos hablando de humildad, ¿en dónde encontramos una incoherencia en nuestro Señor? Donde se haya enaltecido ante una persona. ¿Dónde encontramos una incoherencia en el apóstol Pablo? Donde habla de que tratemos a los demás como superiores a nosotros. ¿En dónde encontramos una incoherencia en lo que está escrito con alguna conducta de Pablo? ¿Sabes? El mismo apóstol Pablo decía que él se tenía que hacer gentil ante los gentiles. ¿No encontramos alguna incoherencia de parte del legado de Dios, que es su palabra, con los preceptos que nos ordena seguir, que nos envía para seguir? Entonces, como padres, ¿qué incoherencias podemos tener ante nuestros hijos? Hijo, no digas mentiras, el mentir es malo. ¿Está tu papá? Dice que no. No bebas, mira, el beber puede ocasionarte problemas para tu salud y problemas sociales y demás, pero pues está abierto el Oxxo todavía, pues ve por las frías, ¿no? Tráeme un 6 de frías. ¿Qué incoherencia podemos encontrar? Hijo, ve ahorrando para tu futuro, mira, eso te puede servir, pero no tendrás que me prestes algo porque ya se me acabó la quincena. Son incoherencias que a veces como padres queremos poner en nuestros hijos algunas enseñanzas u ordenanzas que nosotros no hacemos. Eso es incoherencia, hermano. Y cuando eso sucede, es muy fácil que el hijo desvíe su atención a esa figura paterna o esa figura materna. Por Dios, tú me dices que me cuide y ve cómo estás tú. Tú me dices que eso es malo y sigues haciendo mal. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor es justo. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, da referencia a esa primera ordenanza donde el Señor ha prometido bendición terrenal,
para quien la sigue. Dice que de esta forma te va a ir bien y tu vida va a ser longeva, va a ser larga. Es una promesa de parte de Dios. El honrar a nuestros padres, ¿sabes? Debería de ser una gran devoción, un gran acto de amor. Pero hay ocasiones que los hijos se avergüenzan de los padres. Así también como los padres se llegan a avergonzar de los hijos. Tristemente vivimos en una sociedad completamente deteriorada en muchos aspectos, donde podemos ver agresiones incluso físicas de los hijos hacia los padres, que derivan muchas veces de un maltrato que se le dio al pequeño desde cuando era infante. ¿Cuántas veces se ensañaban en la disciplina usando medios no adecuados como palos de escoba? Híjole, mamá, ya no estás, pero ahí te hubiera tocado. Cinturones, cables de plancha y más allá, ¿sabes? ¿Cuántas veces llegamos a saber historias de terror que de repente un niño agarraba una moneda y en lugar de instruirlo conforme a la palabra de Dios, era instruido por la conducta humana y ponían a calentar una cuchara, una plancha y se las pegaban para que aprendiera bien la lección? ¿Sabes? Todo ese resentimiento que fue acumulado por algunos hijos quizá derivó en la agresión física hacia algunos padres. Por eso es que aquí, en el versículo 4 del capítulo 6 dice: padres, no exasperen a sus hijos, más bien críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Te acuerdas tú de ese pasaje donde dice que cuando el pequeño es instruido conforme a la palabra, dice la palabra de Dios, que aún siendo viejo, no se apartará de ella? Como sociedad, hermanos, las cosas son difíciles allá afuera. Pero como sociedad cristiana, como una familia cristiana, es nuestro deber proveer de todas las herramientas espirituales necesarias para formar hijos conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra obligación, es nuestro deber. Por eso el apóstol Pablo hace esa reiteración en el capítulo 6, versículo 4. Debemos de criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. El psicólogo te puede decir que eso no funciona al día de hoy. ¿Sabes? Está escrito en la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios es la mejor guía para mi vida. Y trato de seguir la palabra de Dios todos los días porque tengo la ilusión, tengo la fe y tengo el sueño de algún día llegar a la presencia del Señor. Eso es algo que algún día veré. Estoy seguro. Y también estoy seguro que si obedezco estos preceptos en torno a mi esposa y a mis hijos, ellos algún día también estarán en la presencia de Dios. Hermanos, por eso les decía que esta predicación era el punto neurálgico de esta serie. Y nos pudimos haber ahorrado toda esta predicación si hubiéramos entendido, quizá desde hace mucho tiempo, que la voluntad del Señor va más allá de mi voluntad. Que los preceptos del Señor van más allá de mis ideas. Que del modelo de familia del Señor va más allá que de los modelos que se están formando al día de hoy en la sociedad. Hay una nueva modalidad de familia y esto para los amantes de los animales, quizá ya lo saben. Al día de hoy en el Estado de México tienes que registrar a tu mascota y con esa mascota vas a obtener una cédula similar al CURP. Y
Tu modelo familiar ahora va a ser un modelo familiar multiespecie. Eso dicta la sociedad, hermanos. En mi época, pues eran las mascotas nada más. Y su lugar estaba en el lugar de las mascotas, no de mis hijos, no de mi esposa. Patrones sociales, que si lo seguimos, pues vean para dónde va la sociedad. Patrones divinos. ¿Son difíciles a veces de seguir? Sí, son difíciles. ¿No son para cualquiera? No, no son para cualquiera, pero tampoco son imposibles. Y tristemente, hermanos, nos queda de dos sopas, como dirían los abuelos. O estamos con el Señor, o estamos en contra del Señor. No podemos estar de acuerdo en un poco con el Señor y en un poco con la sociedad. Porque, ¿sabes? La palabra de Dios nos ha enseñado que para el Señor no hay un punto medio. O eres o no. O has obtenido tu salvación o sigues luchando por ella. Obedeces al Señor o lo desobedeces. Pero también el Señor, pues, como comentábamos al inicio de esta predicación, nunca te va a obligar a seguirlo. Es una convicción el seguirlo, es una convicción el amar. ¿Quieres tener un modelo de familia como el que dicta el Señor? Aquí está la palabra de Dios. No hay algo más que buscar ni algo más que descubrir. Estos preceptos son los aprobados, son los probados y son los que el Señor nos ha dejado. Que el Señor les bendiga y si tenemos algo que cambiar, hagamos. Excelente semana, hermanos. Gracias, Eric, por el mensaje. Hermanos, ahora nos toca el siguiente acto de adoración, que es la ofrenda. Por favor, acompáñenme. La cita es de Deuteronomio 16:17. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. En una versión Reina Valera de 1602 dice así: cada uno con el don de su mano conforme a la bendición de Jehová, tu Dios, te hubiese dado. En el contexto del versículo se menciona de las 3 fiestas principales de Israel, donde Dios pedía que nadie se presentara con las manos vacías, sino dando según lo que hubiera uno recibido de Dios. Hermanos, Dios, como ustedes saben, es dueño de todo, es creador de todo. Y bien dijo Eric, nosotros somos solamente los administradores. Y lo que ofrendamos es una forma de medir nuestros corazones. Lo que vamos a dar es para Dios, es conforme a lo que tenemos según nuestro corazón. Sabemos que hay hermanos que no tienen. Sabemos hermanos que están luchando por tener algo que dar, con dar algo para sus familias, para dar algo para la congregación.
para dar algo que digas, como dice la palabra, ayúdense unos a otros. Hermanos, les pido que por favor me acompañen a orar por la ofrenda que se va a recolectar. Padre bendito, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vamos a ti, Señor. En la cual, Padre, te pedimos que estas ofrendas que van a ser recolectadas sean administradas sabiamente. Padre, sabemos que también tenemos otros hermanos que también tienen necesidad. Tú, Señor, esté con ellos, proveerlos, Padre Celestial, para que también puedan ellos tener la dicha de ofrendar y de participar en esas actividades que es tu obra, Padre Celestial. Gracias, Señor bendito, por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por las familias que estamos aquí congregadas. Te pedimos por esta congregación, Padre, que tú las bendigas grandemente, Señor. Gracias, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, les pido por favor me acompañen a orar para concluir el servicio de esta mañana. Señor bendito y Padre nuestro que moras en los cielos, venimos ante ti, Padre, esta mañana nuevamente para agradecerte el hecho de estar aquí, Padre, de aprender tu palabra, de conocer más sobre ti y acercarnos más a ti, Padre. Te pedimos por favor que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos que hacen falta el día de hoy. Por favor, evita que haya obstáculos en su camino para que los domingos puedan asistir a aprender de tu palabra, Padre. Asimismo, te pedimos, por favor, que si es tu voluntad, el próximo domingo nos permitas estar aquí, que nos bendigas y que no te apartes de nosotros el resto del día, el resto de la semana y el resto de la vida, Padre. Gracias por todo. En nombre bendito de tu Hijo Jesús, te oramos, pedimos y agradecemos. Amén. Amén, hermanos, es momento de los anuncios, no sin antes, bueno, como cada domingo, dar la bienvenida a las personas que nos acompañen por primera o segunda ocasión. Entonces, bueno, el día de hoy al parecer no hay invitados, pero de cualquier forma, pues seamos bienvenidos cada uno de nosotros y vamos a continuar con los anuncios. El primer anuncio que tenemos es la clase de mujeres los días martes a partir de las 5 p.m. a través de Zoom. Aquí está el ID y de cualquier forma, si no lo tienes, te puedes acercar con la hermana Betsa Navarrete para que te lo proporcione. De igual forma, tenemos los estudios bíblicos los días jueves, estudio presencial en el edificio. Esto es a partir de las 5 p.m. Entonces, si no has venido, hermano, te invito a que puedas asistir porque son clases bastante interesantes impartidas por nuestro hermano Eric. De igual forma, el viernes de oración a partir de las 7:30 p.m. a través del grupo de WhatsApp. Ya tenemos la liga y de cualquier forma, si no la tenemos, podemos solicitarla con nuestros hermanos. El ministerio de Dona, en esta parte no sé si hay algo que requieras en específico, tema, algo que haga falta para poder armar alguna despensa o simplemente es general. Ok, hacen falta muchas latas, atún y, bueno, enlatados para que podamos seguir impartiendo las bendiciones que Dios da día con día hacia nosotros. Entonces, si están nuestras posibilidades, cuando vayamos a hacer una despensa, pues agarrar 1 o 2 productos más para poder participar y ser parte de este ministerio. De igual forma, si lo requieren o si tienen alguna persona que lo requiera, pueden mencionarlo para que se le haga llegar una despensa
a través de este ministerio. Y bien, el ministerio de limpieza, la siguiente semana, está a cargo de nuestro hermano Walter y Rocío, están por ahí atrás. La cafetería con propósito sería encargado nuestro hermano Francisco. No sé. Bueno, dice Francisco. Pero no sé quién sea. Bueno, esto sería con la cafetería. La clase de Kids, la clase de los niños, sería impartida por nuestra hermanita Sandra. La cena del Señor es encargada de nuestra hermana Malena, el próximo 17. De igual forma, el Café Rompemuros, este es un evento que se hace mes con mes, a partir del sábado 23 de mayo a las 11. Mujeres están invitadas, de igual forma, es importante que invitemos a alguien más para que, bueno, esto tenga algo de evangelismo, tenga un propósito bíblico. Y bueno, este es el anuncio más importante, que es nuestro servicio al aire libre. Este es a partir del 28 de junio. Sin embargo, nos comentaron en la junta que a partir del 14, del siguiente 14, ya va a haber unos folletos, los cuales vamos a empezar a repartir. ¿Cuál es la idea? Que nos llevemos folletos a nuestras casas para que podamos repartirlos, y de igual forma ese mismo sábado se va a invitar a los hermanos de nuestra congregación, estamos invitados para que podamos salir a repartir los folletos con los vecinos del área. ¿Para qué? Para que el siguiente domingo 28, eso sería el sábado, y luego sería otro sábado, sábado 20, tenemos toda esa semana para repartirlos por fuera, y de igual forma se va a hacer una invitación el sábado 20, sábado 27, ¿verdad? Sábado 27 se va a hacer otro evento, otra campaña para repartir los folletos, invitar a los vecinos cercanos del área, y bueno, que el día domingo 28, que es el día del evento, el día del servicio al aire libre, bueno, podamos tener más invitados. Entonces, bueno, de cualquier forma, si no entendieron el mensaje, tal vez aquí está nuestro hermano Eric, si tienen alguna duda, pero se los repito, a partir del 14 va a haber folletos, vamos a poder tomarlos para repartirlos a los vecinos del área cercana. Y de igual forma, a partir del 14, después va a haber un sábado libre, en el cual vamos a poder nosotros juntarnos como congregación, hacer equipos y poderlos repartir. Y va a haber un siguiente sábado, que sería el sábado 27. Ese mismo día también nos vamos a juntar aquí en la congregación, vamos a armar equipos y vamos a irlos a repartir a los vecinos cercanos para que el día domingo, bueno, pueda haber invitados. Y bueno, el último anuncio es la cafetería con propósito y la clase. La cafetería con propósito, bueno, tiene como propósito el hecho de poder comprar un terreno para podernos reunir, y la clase es dentro de 15 minutos. No hay clase el día de hoy, entonces solo hay cafetería con propósito, y que Dios los bendiga, hermanos.